El día 16 marca una frontera crítica en el viaje del hombre invicto. Aquí nace el verdadero combate contra el autoengaño. Ya no luchas solo contra impulsos, sino contra tu mente intentando justificar viejos hábitos. Este es el punto donde tu disciplina deja de ser promesa y comienza a ser identidad. Paso 1. Reconocer el autoengaño como el primer enemigo interno. El autoengaño es uno de los mecanismos psicológicos más peligrosos a los que se enfrenta un hombre en el camino del NoFap. No porque sea ruidoso, sino porque es silencioso, elegante, razonable. No ataca desde afuera, se disfraza de tu propia voz interna. Surge cuando la mente, buscando placer inmediato, pero incapaz de aceptarlo abiertamente, fabrica pequeñas narrativas que minimizan la gravedad de una recaída. Solo ver tantito no es recaer. Solo abrir la página, pero no haré nada. Solo voy a ver esta foto de Instagram, no es porno. Ese es el lenguaje del autoengaño. Y si un hombre no lo identifica, está condenado a caer en el mismo ciclo. Desde la psicología cognitiva, el autoengaño es una forma de disonancia cognitiva. Tu identidad quiere ser disciplinada, pero tus impulsos buscan dopamina. Para evitar el conflicto, tu mente crea excusas que permitan satisfacer el impulso sin dañar tu autoimagen. El problema es que cada vez que cedes a una de estas microjustificaciones, refuerzas el circuito neuronal que te mantiene atado a la compulsión. No recaíste viendo explícitamente contenido, recaíste en el momento en que justificaste verlo. A nivel antropológico, el hombre siempre ha creado narrativas para sobrevivir. El autoengaño tiene un origen adaptativo. Permite suavizar dolores, aumentar coraje en batalla, mantener esperanza en tiempos inciertos. Pero en un mundo saturado de estímulos hipersexuales, esta misma habilidad evolutiva trabaja en tu contra. El guerrero moderno no enfrenta frío, hambre ni invasiones. Enfrenta pantallas diseñadas para explotar su biología. Y el autoengaño se vuelve su peor consejero. Desde una perspectiva estoica, Marco Aurelio lo habría llamado el enemigo doméstico, aquello que vive dentro y sabotea tu virtud. Los estoicos insistían en que la libertad verdadera comienza cuando dejamos de ser esclavos de nuestras propias distorsiones internas. Dominar el impulso es secundario. Dominar la narrativa es lo esencial. Por eso, el progreso en el día 16 depende de un principio crucial: ver el autoengaño en el instante exacto en que aparece, no después, no cuando ya caíste, sino cuando la frase empieza a formarse en tu mente. Ese momento es el campo de batalla. Ese es el punto donde se forja el carácter. Un hombre disciplinado no se protege únicamente del acto final, se protege del pensamiento que lo inicia. Identificar el autoengaño implica estudiar su forma, entender su lógica y anticipar sus disfraces. Algunos ejemplos frecuentes incluyen: solo quiero ver si subió algo nuevo, no es para excitarme. Estoy aburrido, necesito distraerme un poco. No puedo recaer si solo son fotos con ropa. Estoy estresado, me lo merezco. No pasa nada, mañana retomo. Cada una de estas frases es un veneno suave. Parecen inofensivas, pero abren la grieta por donde entra la recaída completa. La victoria comienza con nombrar al enemigo. Cuando un hombre reconoce el autoengaño, deja de obedecerlo. Cuando lo observa desde afuera, deja de ser su esclavo. Ese es el primer paso para convertir la disciplina en naturaleza y el deseo en fuerza creativa. Aquí inicia la verdadera transformación. Paso 2. Entender que solo ver un poco reconfigura tu cerebro como si hubieras recaído. La frase «solo ver un poco» parece inofensiva, pero a nivel neurobiológico es una trampa mortal. Muchos hombres creen que recaer es únicamente el acto final, la masturbación,
el clímax, la pérdida completa del control. Sin embargo, los estudios sobre adicción al comportamiento muestran que la recaída comienza mucho antes. El simple acto de exponerte voluntariamente a estímulos sexuales ya activa los mismos circuitos neuronales que te mantenían atado a la compulsión. Cuando abres una imagen suave, una cuenta en redes o un video que no es tan explícito, tu cerebro libera dopamina anticipatoria. Esta dopamina no aparece cuando satisfaces el impulso, aparece cuando te acercas a él. Es un mecanismo primitivo. La dopamina sirve para motivarte a buscar, no para recompensarte al final. Por eso, solo ver un poco no es neutral. Es encender la chispa que tu adicción necesita para reavivarse. Biológicamente, equivale a abrir la botella para un alcohólico solo para olerla. En cuanto aparece un estímulo sexual, tu cerebro activa la memoria asociativa, patrones viejos, rutas neuronales dormidas, hábitos instaurados por años. Es como quitarle el seguro al arma. Puede que no dispares, pero ya lo cargaste, lo apuntaste y pusiste el dedo en el gatillo. La diferencia es solo de tiempo. Desde una perspectiva evolutiva, este sistema tenía sentido. El hombre primitivo necesitaba reaccionar con intensidad ante señales sexuales porque garantizaban reproducción. Hoy, la industria del entretenimiento explota esas mismas rutas con precisión quirúrgica. No luchas contra tu debilidad, luchas contra miles de ingenieros, algoritmos y estrategias de diseño persuasivo creados para mantenerte enganchado. Por eso, cuando dices, solo voy a ver una foto, no estás siendo libre, estás obedeciendo a un condicionamiento que fue implantado en ti sin que te dieras cuenta. Y tu cerebro, al recibir la microdosis de dopamina, interpreta que la adicción sigue viva, lista para reactivarse completamente. Ahí es donde muchos hombres fallan. Creen que recaen en un segundo, cuando en realidad llevan recaído mentalmente desde horas antes, cuando abrieron ese estímulo mínimo que les encendió el deseo. La clave es comprender que el cambio verdadero no está en evitar el acto final, sino en bloquear la secuencia desde su primer paso. La disciplina no se demuestra resistiendo cuando ya estás a punto de caer, sino manteniéndote fuera de toda ruta mental que te lleve a ese punto. Ese es el poder real. El hombre que permite un poquito está entregando control. El hombre que cierra la puerta antes del primer pensamiento está forjando carácter. La diferencia entre ambos no está en su fuerza física, sino en su comprensión de cómo funciona su propio cerebro. Así que, cuando te digas, solo veré un poco, debes reconocer que no estás tomando una decisión consciente. Estás respondiendo a un condicionamiento que busca dominarte. Y la verdadera masculinidad consiste en romper ese ciclo antes de que comience. Aquí se decide si sigues siendo esclavo de la dopamina o si te conviertes en dueño de tu mente. Paso 3. Identificar las puertas de entrada que te llevan al contenido sexual. Para un hombre que busca dominar su energía sexual y no desperdiciarla, el desafío no está solo en evitar el contenido explícito, sino en reconocer las puertas de entrada que, sin parecer peligrosas, lo conducen inevitablemente hacia él. Una recaída rara vez empieza con porno directo. Empieza con algo más sutil, más cotidiano, más aceptable a los ojos de la mente racional. Esa es la verdadera trampa. Las puertas de entrada son estímulos, acciones o situaciones que funcionan como antesalas al contenido sexual. Son pequeñas decisiones que tu cerebro normalizó y que parecen inofensivas, pero que funcionan como interruptores neuronales. Cuando las activas, se despiertan viejos caminos de dopamina que te empujan hacia lo que intentas evitar. Entenderlas es fundamental para romper el ciclo. Una de las más comunes es el uso pasivo de redes sociales, especialmente aquellas diseñadas para promover imágenes del cuerpo. Instagram, TikTok, Twitter.
No necesitas buscar nada explícito. El algoritmo te lo sirve en bandeja porque sabe qué mantiene tu atención. Un scroll inocente puede convertirse en un detonador que enciende el deseo acumulado. Basta con que aparezca una foto que estimule visualmente para que tu mente avance hacia el siguiente paso, buscar algo un poco más intenso. Otra puerta de entrada es la curiosidad disfrazada, esa necesidad de entrar al perfil de una persona atractiva, revisar fotos antiguas o explorar contenido sugerido solo por ver. Este comportamiento no es casual. El cerebro adicto busca un estímulo accesible que active la anticipación. La curiosidad en sí misma no es un problema, pero cuando se usa como excusa para acercarte a estímulos eróticos, se convierte en un enemigo silencioso. También existen puertas de entrada internas, no externas, emociones y estados mentales específicos que abren vulnerabilidad. El aburrimiento, el estrés, la soledad, la frustración laboral o emocional, incluso el cansancio físico, pueden predisponerte a buscar una vía rápida de dopamina. No es tanto el contenido lo que te atrae, sino la necesidad de escapar de ese estado interno. Por eso, muchos hombres recaen de noche después de un día agotador. El cerebro busca anestesia inmediata. Otra puerta importante es la nostalgia de estímulos pasados. Pensar en alguna escena que viste hace meses, recordar una fantasía, imaginar situaciones eróticas. Aunque parezca que solo estás pensando, la mente trabaja con las mismas rutas neuronales que se activan cuando consumes contenido. La recaída mental antecede a la física. Finalmente, existe la puerta más peligrosa, el acceso fácil. Si tu dispositivo, historial, marcadores o aplicaciones mantienen a un clic de distancia contenido sexual, tu fuerza de voluntad será irrelevante tarde o temprano. La tentación constante erosiona la disciplina. La verdadera fortaleza no es resistir el fuego, sino estructurar tu entorno para que no haya incendios. Identificar estas puertas de entrada no es señal de debilidad, es señal de inteligencia estratégica. Un hombre que conoce por dónde cae, deja de caer. Quien identifica sus detonantes, recupera control sobre sí mismo. Este paso no exige fuerza, exige honestidad brutal. Porque solo un hombre que se observa sin filtros puede conquistar sus sombras. Y al reconocer estas puertas, empiezas a cerrar el camino antes de que la tentación nazca. Ahí inicia la victoria interna. Paso 4. Comprender que la lucha no es contra el deseo, sino contra la distorsión del deseo. Muchos hombres creen que el objetivo del NoFap es eliminar el deseo sexual, reducirlo o convertirlo en una especie de enemigo interno que debe ser silenciado. Nada más lejos de la verdad. El deseo es una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza humana. Es impulso vital, fuerza creativa, energía de expansión. El problema no es el deseo en sí, sino cómo ha sido distorsionado por años de estimulación artificial que lo desvía, lo fragmenta y lo convierte en una caricatura de su propósito original. Cuando consumes pornografía o contenido erótico constante, tu cerebro no experimenta deseo natural, experimenta deseo condicionado. Esa es la distorsión. No se trata de lo que realmente te atrae como hombre, sino de lo que tu cerebro aprendió a pedir porque fue entrenado por estímulos diseñados para hipnotizarlo. El deseo auténtico es profundo, conectado, instintivo. El deseo distorsionado es compulsivo, ansioso, mecánico. Confundirlos es la raíz del conflicto interno. Comprender esto cambia por completo la perspectiva. No estás luchando contra tu naturaleza masculina, estás luchando por recuperarla. La pornografía y los estímulos hipereróticos no simplemente despiertan el deseo, lo deforman,
Lo convierten en un mecanismo de consumo instantáneo que no respeta el cuerpo, no entiende la intimidad, no reconoce el sentimiento, no conoce la conexión. Alimentan un impulso primitivo sin dirección, sin propósito, sin contención, y un deseo sin propósito se vuelve destructivo. Desde la psicología, el deseo natural surge de necesidades reales: conexión emocional, intimidad genuina, desarrollo personal, búsqueda de pareja, crecimiento. El deseo distorsionado surge del condicionamiento dopaminérgico, estímulos intensos y artificiales que secuestran los circuitos de recompensa, elevando progresivamente el umbral de excitación. Por eso solo ver un poco se convierte en una avalancha. El cerebro quiere más, siempre más, porque su sensibilidad natural ha sido erosionada. A nivel filosófico, los estoicos enseñaban que ninguna emoción es enemiga. Lo que importa es cómo la diriges. El deseo no debe ser aplastado, debe ser domesticado, moldeado, canalizado como el fuego. Su destrucción implica apagar tu masculinidad. Su dominio implica transformarla en disciplina, voluntad, enfoque, productividad. El hombre que teme a su deseo se debilita. El que lo domina se vuelve imparable. Por eso este paso exige un cambio de narrativa interna. No es "no quiero desear", es "quiero desear correctamente". No es "quiero apagar mi energía sexual", es "quiero convertir mi energía sexual en fuerza creadora". La distorsión del deseo te empuja hacia estímulos vacíos. El deseo auténtico te empuja hacia tu misión, hacia tu crecimiento y hacia relaciones significativas. La distorsión te fragmenta. El deseo real te integra. Entonces la batalla nunca fue contra tu libido, sino contra el veneno que la convirtió en dependencia. Y cuando entiendes esta diferencia, el camino se vuelve claro. No reprimes tu deseo, lo educas. No renuncias a tu masculinidad, la afinas. No asfixias tu energía, la elevas. Ese es el verdadero sentido de este viaje: recuperar el deseo como fuerza vital, no como cadena. Aquí es donde tu energía empieza a volver a ti. Aquí comienza tu ascenso. Paso 5. Aceptar que la mente buscará atajos y tú debes ser más astuto que ella. En el camino hacia la disciplina sexual, uno de los descubrimientos más importantes es entender que tu mente no siempre juega a tu favor. De hecho, cuando está acostumbrada a años de gratificación instantánea, se convierte en una estratega brillante para llevarte de regreso a los viejos hábitos. No lo hace porque seas débil, sino porque tu cerebro está programado para buscar atajos, mínimo esfuerzo, máxima dopamina. Esa es su naturaleza biológica, pero tu naturaleza como hombre consciente, disciplinado y en crecimiento, debe ubicarse por encima de ese programa automático. La mente buscará cualquier rendija para infiltrarse con ideas que suavizan tus límites. No lo hará con pensamientos agresivos o impulsos brutales. Lo hará con argumentos aparentemente razonables, con pequeñas excusas que parecen lógicas. Por ejemplo, has tenido un día pesado, mereces relajarte. Estás aburrido, solo necesitas distraerte. No estás haciendo nada malo si no pasas de ahí. Estos pensamientos funcionan como negociaciones internas que buscan convencerte de que estás tomando una decisión racional, cuando en realidad estás siendo manipulado por tu condicionamiento dopaminérgico. La clave aquí es asumir que tu mente va a intentar engañarte. No es un defecto personal, es un comportamiento universal. El hombre que reconoce esto deja de tomarse sus pensamientos como verdades absolutas. Empieza a verlos como propuestas, y tú decides cuáles aceptas y cuáles rechazas. Esa distancia psicológica entre lo que piensas y lo que haces marca la diferencia entre el hombre dirigido por sus impulsos y el hombre dirigido por su conciencia.
Para ser más astuto que tu mente, necesitas desarrollar metaconciencia, es decir, la capacidad de observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Cuando surge un impulso o una excusa, la mente quiere que reacciones de inmediato. Pero si generas espacio entre el estímulo y la acción, recuperas poder. Dices internamente, ok, mi mente quiere un atajo. ¿Por qué? ¿Qué está buscando realmente? Esa pausa, aunque sea de 3 segundos, es una victoria monumental. Es la prueba de que ya no eres un aprendiz de ti mismo. Estás convirtiéndote en tu propio maestro. La psicología evolutiva explica que nuestra mente tiende a elegir lo más fácil, porque fue diseñada para sobrevivir, no para alcanzar excelencia. El problema es que esa misma estructura mental se vuelve peligrosa en la era moderna, donde los estímulos artificiales están disponibles sin esfuerzo. La disciplina masculina consiste precisamente en elevarte por encima de esa naturaleza primitiva para poder dirigir tu vida hacia tus metas, no hacia tus impulsos. Además, la mente adicta suele engañarte con un detalle crucial, minimiza el riesgo y exagera la necesidad. Solo un poco, solo hoy, solo una mirada, solo por curiosidad. El truco está en la palabra solo, que funciona como un tranquilizante psicológico. Reconocer este patrón es como descubrir el código secreto del enemigo. Cada vez que aparece, sabes que no viene de tu parte racional, sino de tu parte condicionada. Ser más astuto que tu mente no significa aplastarla, sino anticiparla. No significa luchar contra ella con agresividad, sino comprender sus mecanismos para que ya no te manipule. Aquí nace la verdadera autodisciplina, no en la fuerza bruta, sino en la claridad. Cuando dominas esto, dejas de reaccionar como esclavo y comienzas a responder como hombre invicto. Paso 6. Entender que la recaída empieza en la imaginación, no en la acción. La mayoría de los hombres que luchan contra la compulsión sexual creen que la recaída comienza cuando abren una página, cuando buscan un video o cuando toman el teléfono de madrugada. Pero esa es solo la superficie. La caída real ocurre mucho antes, en un terreno invisible, la imaginación. Ese espacio silencioso donde nadie te observa, y donde las fantasías empiezan a tomar forma sin que te des cuenta. La mente es extraordinariamente poderosa para crear imágenes, recuerdos, escenas y sensaciones. Y cuando el cerebro ha sido entrenado durante años con estímulos sexuales intensos, la imaginación se convierte en una extensión automática de esas experiencias. No necesitas contenido explícito para recaer mentalmente. Basta con permitir que una fantasía se desarrolle durante unos segundos para que los circuitos de dopamina comiencen a activarse. La recaída empieza entonces, cuando aceptas pensar en aquello que te destruye. El detonante no es externo, es interno. Fantasías como recordar escenas pasadas, imaginar situaciones eróticas, recrear momentos con personas que conoces, repetir mentalmente estímulos antiguos, todo eso abre la puerta al deseo distorsionado. Y el cerebro no distingue entre lo que ves y lo que imaginas. Activa los mismos centros de recompensa, la misma anticipación, la misma necesidad compulsiva. Desde la psicología cognitiva, esto se llama preparación mental del hábito. La mente, antes de realizar una acción, crea un escenario interno que facilita y justifica el comportamiento posterior. En otras palabras, antes de recaer físicamente, ya recaíste biológicamente. Aquí es donde muchos hombres se engañan. Creen que mientras no haya un acto físico, no ha ocurrido nada grave. Pero ese pensamiento es precisamente lo que perpetúa el ciclo. El acto físico es solo el último eslabón de una cadena que se construyó en silencio. Si deseas romper la cadena, debes intervenir en sus primeros eslabones.
los pensamientos. La filosofía estoica enseñaba que el control interior es la primera muralla del hombre. No controlas el mundo externo, pero sí controlas lo que permites que habite tu mente. Si dejas que la imaginación divague hacia el placer rápido, no puedes sorprenderte cuando tu cuerpo quiera seguirla. La mente es el artífice, el cuerpo es solo un ejecutor. Comprender esto te devuelve poder, porque ya no esperas a estar al borde del precipicio para luchar. Empiezas a combatir en el instante en que surge el primer destello mental. Y vencer en ese punto es infinitamente más fácil que luchar cuando ya estás atrapado en deseo acumulado. La estrategia es clara. Cuando aparezca una fantasía, no la alimentes, no la analices, no la mides. Interrúmpela. Cambia de foco. Respira. Camina. Mueve el cuerpo. Haz una acción distinta. La imaginación pierde poder cuando no la conviertes en narrativa. Dominar la imaginación es dominar la puerta más profunda de la recaída. Y cuando aprendes a controlarla, recuperas territorio interno que creías perdido. Empiezas a reconstruir la autodisciplina desde el núcleo, y un hombre que gobierna su mente es un hombre invicto en cualquier batalla. Paso 7. Establecer un código de honor personal que no se negocia. Un hombre que quiere dominar su energía sexual no puede guiarse únicamente por impulsos momentáneos ni por estados de ánimo cambiantes. Necesita un marco interno, una estructura que lo sostenga en los días difíciles, un conjunto de principios que no dependa de motivación ni emoción. Ese marco es un código de honor personal, y tener uno es lo que diferencia al hombre común del hombre que vive con propósito. El código de honor no es una lista de reglas externas, ni una moral impuesta por otros. Es un pacto contigo mismo, una declaración de quién decides ser cuando nadie te está mirando. La disciplina sexual se sostiene en ese punto exacto, en lo que haces cuando estás solo, cuando nadie sabrá si fallas, cuando solo tú conoces tus límites. Ahí es donde se construye o se destruye tu carácter. La psicología del compromiso muestra que los pactos explícitos, escritos, verbalizados o ritualizados, aumentan enormemente la probabilidad de cumplirlos, porque convierten una intención abstracta en una identidad concreta. Un hombre que dice, intentaré no recaer, está destinado a fallar. Pero un hombre que declara, mi palabra es no buscar ningún estímulo sexual artificial, está estableciendo una frontera moral, y la palabra del hombre es su espada. El código de honor funciona como una armadura psicológica. Cuando surge una tentación, no discutes con ella, no negocias, no analizas, simplemente recuerdas tu código y actúas en consecuencia. Cada negociación interna es una derrota anticipada. El código existe para evitar esa negociación, porque un hombre que negocia con su debilidad siempre pierde. Para construir tu código de honor, debes incluir 3 elementos esenciales. Claridad absoluta sobre lo que está prohibido para ti. No puede existir ambigüedad. Si dices, solo evitaré lo explícito, abrirás grietas. El código debe ser cristalino, nada de contenido sexual, ni explícito, ni sugerido, ni buscado, ni permitido. Las fronteras difusas arruinan la disciplina, una razón profunda que te conecte con tu propósito. No se trata solo de evitar recaídas, se trata de proteger tu energía para usarla en tu misión, tu crecimiento, tu cuerpo, tus metas. Si no sabes por qué luchas, cualquier excusa será suficiente para rendirte. Una consecuencia interna si rompes el código. No se trata de castigarte, sino de asumir responsabilidad. Si violas tu palabra, debes reconocerlo de inmediato, replantear tu estrategia y reforzar tu compromiso. Un hombre que justifica su falta se debilita. Un hombre que asume su falta se fortalece.
A nivel antropológico, todas las culturas que formaron hombres fuertes tenían códigos de honor. Guerreros, monjes, navegantes, reyes, samuráis, legionarios. El código no era una prisión, era un faro. Les recordaba quién debían ser incluso bajo presión máxima. La masculinidad verdadera requiere estructura. Sin código, eres gobernado por impulsos. Con código, eres gobernado por tu voluntad. Y la voluntad es el cimiento del hombre invicto, firme, estable, inquebrantable. El código de honor es más que disciplina, es identidad. Cuando lo adoptas, el viaje deja de ser una batalla diaria y se convierte en una forma de vida. Y esa vida te llevarás hacia un dominio interno que muy pocos hombres alcanzan. Paso 8. Reconocer que el entorno es más fuerte que la voluntad y modificarlo estratégicamente. Un error común entre los hombres que intentan dejar atrás la compulsión sexual es creer que la fuerza de voluntad basta. Pero la neurociencia es clara. Cuando el entorno está saturado de estímulos que te llevan hacia el comportamiento que quieres evitar, tu voluntad no tiene ninguna posibilidad. El entorno vence al impulso y el impulso vence a la disciplina si el entorno está diseñado para que caigas. Comprender esto no te debilita, te vuelve inteligente. No se trata de ser más fuerte, se trata de ser más estratégico. El hombre que realmente transforma su vida no es el que intenta resistir continuamente, sino el que configura su espacio de tal manera que la tentación desaparece o se reduce al mínimo. Ahí es donde comienza la verdadera libertad. El primer ajuste está en tus dispositivos. El simple hecho de tener acceso ilimitado y sin restricciones a Internet es una invitación constante a recaer. Las recaídas no ocurren porque quieras ver contenido sexual, sino porque puedes. La accesibilidad es el arma más peligrosa contra tu autodominio. Por eso, debes convertir tus dispositivos en herramientas, no en trampas. Esto implica usar bloqueadores de contenido, limitar horarios de uso, crear cuentas sin seguimiento algorítmico e incluso eliminar aplicaciones que sabes que son puertas de entrada. No es debilidad, es disciplina estratégica. El segundo cambio debe ocurrir en tu entorno físico. Espacios desordenados, falta de iluminación, aislamiento constante, largas horas sin movimiento. Todo esto crea un clima mental que favorece el impulso. La mente aburrida es terreno fértil para el deseo distorsionado. En cambio, un espacio limpio, estructurado y con actividades definidas reduce drásticamente las probabilidades de que tu imaginación se dispare hacia lo sexual. El hombre que cuida su entorno cuida su mente. Otro componente clave es tu entorno social. La soledad prolongada, el aislamiento digital, la falta de actividades grupales y la desconexión emocional son detonantes poderosos. El deseo sexual compulsivo, en muchos casos, no proviene de libido alta, sino de déficits afectivos, vacíos emocionales o necesidad de validación. Rodearte de hombres disciplinados, de personas con metas, de amigos que te exijan crecer, cambia por completo tu energía interna. El hombre se moldea en la tribu, y si no tienes una tribu, debes construir una. La antropología confirma que los hombres de culturas fuertes no luchaban contra sus impulsos solos. Su vida estaba rodeada de rituales, responsabilidades y dinámicas que hacían imposible la ociosidad. El hombre moderno, en contraste, vive rodeado de comodidad y exceso. Por eso su mente cae, porque no ha estructurado su entorno como un guerrero, sino como un consumidor. Finalmente, está tu entorno temporal, tus rutinas. El tiempo es parte del espacio. Si tienes horas vacías, caerás. Si tienes rituales matutinos y nocturnos, si mantienes actividades significativas, si llenas tu día con propósito, no habrá espacio para la recaída.
no porque seas perfecto, sino porque estarás ocupado construyendo algo más grande que tu deseo inmediato. Dominar tu entorno es una victoria silenciosa, pero colosal. No es un acto de fuerza, sino de inteligencia. Un hombre que controla su espacio deja de ser víctima de sus hábitos y empieza a ser arquitecto de su destino. Aquí es donde tu voluntad deja de ser frágil y se convierte en una fuerza invencible. Paso 9. Transformar el deseo en energía creativa y poderosa. Uno de los errores más comunes que cometen los hombres es ver el deseo sexual como un enemigo que hay que suprimir. Esa perspectiva genera frustración y debilidad. El verdadero camino del hombre invicto no consiste en reprimir el deseo, sino en transformarlo. La energía sexual es una de las fuerzas más poderosas que posee un hombre. Puede destruirlo si se usa sin control, o puede convertirlo en un motor creativo, espiritual y vital, si se canaliza correctamente. La ciencia lo respalda. La testosterona y la dopamina, estimuladas por el deseo sexual, son hormonas asociadas con motivación, agresividad productiva, concentración y capacidad de acción. Cuando el hombre desperdicia su energía en gratificación instantánea, la pierde. Cuando la redirige hacia objetivos, la multiplica. Esta transformación no es mágica, requiere disciplina, conciencia y práctica constante. El primer paso es reconocer el deseo como energía, no como impulso destructivo. El deseo no es pecado ni debilidad, es fuego. Y como cualquier fuego, puede calentar y cocinar, o puede quemar y destruir. El hombre invicto aprende a encenderlo en la dirección correcta, a mantenerlo controlado y a usarlo para iluminar su camino. La segunda clave es darle un canal constructivo. Esto puede ser físico, como el ejercicio intenso, las artes marciales o el entrenamiento de fuerza. Mental, como proyectos estratégicos, estudios, desarrollo profesional o emprendimiento. Creativo, como arte, escritura, música o cualquier actividad que requiera concentración y enfoque. Cuando transformas la energía sexual en acción concreta, tu mente se alinea, tu cuerpo se fortalece y tu espíritu se eleva. Lo que antes era impulso descontrolado, ahora es fuerza generadora. El tercer elemento es la conexión con propósito. El deseo descontrolado surge vacío. Busca gratificación sin significado. Cuando lo orientas hacia un propósito, deja de ser caos y se convierte en dirección. Cada acción motivada por deseo consciente es un escalón hacia tu mejor versión. La energía sexual se convierte así en motor de crecimiento, no en distracción ni autodestrucción. Además, la transformación del deseo implica control emocional. Aprender a sentir el deseo sin ceder inmediatamente es un entrenamiento del carácter. La tensión generada por el deseo retenido, lejos de ser un problema, es combustible, energía pura que espera canalización. Cada momento en que resistes conscientemente, cada impulso que rediriges hacia algo valioso, fortalece tu disciplina y tu autoestima. Por último, el hombre invicto entiende que el deseo no se elimina, se sublima. Sublimar no es ignorar, reprimir o castigar. Es reconvertir la fuerza vital en poder creativo, intelectual y espiritual. Es tomar lo que antes te debilitaba y usarlo para construir, para crear, para influir, para avanzar hacia tu destino. Esta es la verdadera alquimia masculina. Convertir el instinto en acción, el impulso en logro y la pasión en fuerza duradera. Transformar el deseo no es un objetivo temporal, es un estilo de vida. Cada vez que eliges redirigirlo, creas un hábito, una identidad, un hombre invicto. Cuando aprendes esto, ya no eres esclavo de tus impulsos, sino arquitecto de tu energía y maestro de tu destino. La energía sexual, bien dirigida, deja de ser un riesgo
y se convierte en tu mayor recurso. Paso 10. Construir disciplina inquebrantable mediante rutinas y rituales. La verdadera fuerza de un hombre invicto no depende de momentos de motivación ni de fuerza de voluntad aislada. Depende de sistemas sólidos, rutinas y rituales que sostienen su disciplina día tras día. La disciplina sexual no se logra solo resistiendo impulsos, sino creando un entorno interno y externo que hace que la obediencia a tu propio código sea automática. Cuando las rutinas se vuelven hábitos y los hábitos se convierten en identidad, el control del deseo se transforma en una segunda naturaleza. El primer elemento de la disciplina inquebrantable es la rutina matutina. Cómo comienzas el día determina tu energía, tu enfoque y tu resistencia ante la tentación. Incorporar hábitos como ejercicio intenso, meditación, lectura estratégica o planificación de objetivos genera un anclaje mental que te prepara para enfrentar cualquier impulso durante el día. La mente entrenada desde temprano es menos vulnerable a excusas y atajos que buscan sabotearte. El segundo elemento es la gestión consciente del tiempo. Un hombre que no estructura su día deja huecos para la distracción, el aburrimiento y la tentación. Cada bloque de tiempo debe tener un propósito: trabajo, estudio, desarrollo físico, interacción social o crecimiento personal. Cuando tu tiempo está ocupado con actividades significativas, la energía sexual no se dispersa en hábitos destructivos, sino que se integra a tus acciones productivas. El tercer componente es el ritual nocturno de revisión y autocontrol. Antes de dormir, reflexiona sobre tus decisiones, identifica cualquier intento de autoengaño, reconoce tus victorias y ajusta tu estrategia. Este ritual refuerza la memoria del compromiso, fortalece tu código de honor y prepara la mente para un descanso regenerador. Dormir bien y descansar conscientemente son esenciales porque un cuerpo agotado y una mente dispersa son terreno fértil para recaídas. La constancia es la clave. Un ritual sin repetición es solo intención. La disciplina inquebrantable se construye mediante la repetición consciente de hábitos que refuerzan tu autocontrol. Cada vez que eliges obedecer tu código, aunque no tengas ganas, estás entrenando la identidad de un hombre que no se deja dominar por la gratificación instantánea. La fuerza de voluntad es limitada. Los sistemas son ilimitados. Un hombre invicto también entiende que la disciplina no es castigo, sino liberación. Cada acción que refuerza tu autocontrol aumenta tu poder creativo, espiritual y masculino. Te permite tomar decisiones desde la claridad, no desde la urgencia, desde el propósito, no desde la impulsividad. Los rituales y hábitos no restringen tu libertad, la expanden, porque tu energía ya no está siendo drenada por la compulsión. Finalmente, integrar estos sistemas requiere paciencia y honestidad brutal. Habrá momentos de tensión, de pruebas y de riesgo, pero la fortaleza se demuestra en la consistencia, no en la perfección. Cada día que aplicas tu rutina, que sigues tu código y que rediriges tu deseo hacia tus objetivos, te acercas a la versión más poderosa de ti mismo. Hoy has recorrido un camino profundo. Entender cómo el autoengaño, los detonantes, la imaginación y el deseo mal canalizado pueden debilitar al hombre, y cómo la disciplina, el código personal y las rutinas lo fortalecen. Este viaje no termina aquí. Cada día es una oportunidad para crecer, para transformar la energía sexual en fuerza creadora y para consolidar tu identidad como hombre invicto. Sigue adelante. Suscríbete, acompáñanos en este viaje de autotransformación y fortalece tu disciplina, tu enfoque y tu masculinidad. Cada paso que das te acerca a un hombre más poderoso, más consciente y dueño de su destino
En el hombre invicto no solo resistimos, construimos nuestra fuerza, transformamos nuestro deseo y forjamos nuestro legado.